Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CES. Regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos una invitada muy especial para nosotros. Siempre es agradable, interesante y edificante conversar con Circe Almanzar. Circe, quien fue vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias y una mujer de mucha experiencia, mucho liderazgo, y siempre es importante conocer su perspectiva sobre los acontecimientos sociales, hasta políticos y económicos del país. Gracias por estar con nosotros. Ahora en la industria del ron. Así es. Así es. Una Muchas marca. Gracias por tenerme aquí. La verdad es que es siempre un placer estar con ustedes. Me siento, como yo decía en una ocasión, que cuando yo vengo aquí me refresca como que me siento como que agoté mi turno de intelectualidad. Yo voy a decir una cosa, así que se me pongan guapos los amigos. ¿Qué pasó? Sin invocarle lío a Circe. No. Después que Circe salió de la asociación, yo no siento eso. Eso hay que cerrar. No hay que cerrarlo. Yo no sé si es que tienen un manejo menos mediático. Quizás Circe se acercaba más a nosotros, era más cercana a nosotros. Quizás por eso usted no lo siente. Pero está bien, ese no es el tema. Casi insustituible, como decía la canción aquella. Mire, Circe, vamos a comenzar hablando porque el pasado domingo el país se sometió a un proceso electoral. El presidente y el partido oficialista lograron reelegirse. Tienen mayoría en el Congreso, tienen mayoría en los ayuntamientos desde febrero, tienen mayoría aplastante en el Senado. Y eso, aunque para los simpatizantes políticos del oficialismo los llena de alegría y euforia, todos sabemos, los que somos un poco más sensatos, que debemos apostar siempre al equilibrio en el Congreso, porque a veces el cúmulo de poder entonces pone a la gente a levitar un poco y se le van los pies un poco de la tierra y eso se presta a una serie de cosas. Ahora, se está hablando, Circe, desde ya. Hay que hacer una reforma fiscal, una reforma tributaria, una revisión del gasto. Usted que estuvo tanto tiempo en el empresariado, que escuchaba a los industriales, que escuchaba a los empresarios, ¿cómo ve desde el empresariado, desde afuera, vamos a decir, este tipo de discusiones cuando los políticos ponen sobre la mesa el tema de las reformas y cómo eso impacta a la industria? Mira, la verdad que todo tiene todo como es cíclico, pero también tiene sus ciclos políticos, cada partido político. Y yo recuerdo que en el 2010 también hubo una mayoría aplastante del partido oficialista en ese momento. De hecho, se hizo la reforma más grande en los últimos 20 años, en el 2012, la reforma tributaria, con muchas inquietudes también del sector empresarial. Muchas inquietudes porque nosotros entendíamos que había que corregir, si bien había que aplicar la Estrategia Nacional de Desarrollo que ya establecía un norte hacia la presión tributaria, también teníamos que ir mirando hacia un equilibrio en torno al sistema fiscal dominicano, un equilibrio y un mayor nivel de servicios con respecto al gasto. Por eso nosotros hablábamos siempre de una reorganización del gasto. No somos de los que decimos que hay que reducir el gasto, sino reorganizarlo. Porque es muy difícil tú decir, como dicen muchos, vamos a quitar, vamos a eliminar, vamos a bajar un 20% el gasto. Hay países que lo están haciendo. Argentina es uno de ellos. Eso genera muchísimas preocupaciones, problemas de gobernabilidad, pero al mismo tiempo nosotros vemos muchas oportunidades para lo que es una racionalización del gasto. Lo vimos ahora en las elecciones, lo comentábamos recientemente antes de entrar acá.
es excesivo el gasto que se está ejecutando en política, en campaña partidista. No solamente el gasto público, sino el gasto privado. Y eso tenemos que repensarlo. Pero al mismo tiempo, todo este gasto superfluo que se hace en algunas entidades, hay que revisarlo, hay que redirigir el gasto. Y eso es parte de lo que se supone debemos hacer. No es una reforma tributaria, sino un diálogo para reorganizar el aparato fiscal dominicano. Y yo espero que esta vez sea algo de verdad que se pueda hacer con toda la conciencia, y que el gobierno, que ahora ha sido favorecido por esa mayoría absoluta, pues lo haga de conjunto con los sectores de la sociedad. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir, y lo digo, por ejemplo, en el caso del RON, del cual yo soy ahora su portavoz. Yo trabajo también en otros sectores, pero en el caso del RON soy su portavoz por diferentes razones. Una, porque para mí significa, es la representación de una industria emblemática dominicana. Yo trabajé toda la vida en industria, pero qué mejor representación de la industria que el RON, porque el RON no solamente es historia, no solamente es lo que es autóctono de nuestro país, sino también que significa el valor agregado nacional. O sea, que implica la producción de algo. Identidad internacional también. Sí, pero es una producción real dominicana, desde el campo hasta la producción y hasta la venta en otro país. Porque muchas veces tenemos industrias que son prácticamente ligeras. O sea, traemos la materia prima, no somos productores, por ejemplo, de petróleo. Muchas industrias tienen que depender de materias primas de otros países, pero en el caso del ron, qué maravilla. Es marca país. Es una marca país, pero además la potencialidad que tiene, una potencialidad enorme a nivel de otros países y otras regiones. Pero si tú le hablas de más impuesto al ron, tú vas a desaparecer la industria. Claro. O sea, esto viene a colación por tu pregunta, porque es que todo tiene que tener un equilibrio. En el 2012 se le fue la mano a las autoridades poniendo un impuesto excesivo que no generó las recaudaciones esperadas. Todo lo contrario, no hemos llegado a los niveles de recaudación que teníamos antes del 2012. Ya tú sabes. O sea, tú no pones impuestos por poner impuestos o por desaparecer una industria. Exacto. Tú pones o por un tema que tiene que ver con las externalidades, que es el caso del alcohol, pero hasta cierto punto, porque si tú le pones un impuesto demasiado elevado, lo que provocas es un ilícito. Y entonces estás creando un círculo vicioso y en materia fiscal hay que pensar bien las cosas. Y eso mismo se trata de discutir a fondo. Yo espero que esta mayoría, que también es un gran desafío porque hay 16 senadores nuevos. Yo que me conozco mucho el Congreso de toda la vida, el cuatrienio pasado cuando empezaron dije, bueno, hay que conocer más nuevos actores, ¿verdad? Ahora hay que conocer otros. A propósito de las elecciones pasadas, de reciente, me gustaría su valoración de este proceso que recién culmina, cómo usted valora que el nivel de abstención esté en aumento tanto aquí como en el exterior. Bueno, realmente yo estoy asombrada. Fue un proceso muy, muy diáfano, un proceso muy tranquilo. No hubo muertos. No hubo nada. O sea, prácticamente ni siquiera impugnaciones que llegaron a los tribunales. Hasta mi amiga Sonia estaba tranquila. Es mucho decir. Sí. Digo, no sé. Ella sé. agradeció. Ella agradeció. Ella agradeció. Sí, ya. Que por cierto, pasamos buenos momentos, doña Sonia y yo, en otras reformas fiscales. Sí. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de cómo nos hemos comportado los dominicanos. Me siento muy orgullosa de que realmente tengamos un proceso electoral que haya pasado con tanta tranquilidad.
sí me hubiese gustado y me gustaría ya ver más tecnología en el proceso de votación. Sí. Es como una frustración el hecho de que nosotros no hayamos podido pasar esa línea y sigamos con el papeleo. Me gustaría verlo en la próxima ocasión, pero me gustaría también ver que continuemos avanzando en las propuestas, en la presentación de propuestas. Creo que este fue un año muy definitorio, ¿no? Y definitorio para el cambio de la forma de hacer política. Y yo creo que el presidente Abinader tuvo un gran aporte en ese sentido, porque fue el que mostró su simpatía a participar en debates. Eso hace un cambio en la forma de hacer política. Yo no sé si en los pueblos había Nicolai, pero yo sí había, sí. Bueno, porque eso es parte del folclore. Pero en realidad ha bajado mucho. Pero ha bajado. Y lo que sí me gustaría es ver menos letreros. Fue apabullante, una cantidad de letreros que si bien ya no se colocan pegados, pero horrible. O sea, ¿qué diría un turista? Sí, muchos letreros. Pero vamos avanzando. Yo creo que sí que vamos avanzando. Es preocupante la abstención también en los países que van tomando mayor conciencia a nivel de su derecho individual, independiente de la política, se genera mayor abstención. Eso es algo que va concomitantemente con el desarrollo. No lo olvidemos. Muchos países desarrollados tienen unos niveles de abstención muy altos. Altísimos. Porque precisamente como no dependen tanto de la política y entienden que el Estado de Derecho funciona con cualquier gobernante, no están tan involucrados en la política. Ahora bien, sí creo que hay que rediseñar el tema de las elecciones. Yo soy partidaria, aunque me miran mal cuando yo lo digo, de las elecciones cada 2 años, porque era como una forma de equilibrio. Nosotros nunca hemos tenido, después de que se unificaron las elecciones, un verdadero contrapeso. No hemos tenido. Porque es que siempre hay un arrastre del partido que está arriba. Y en ese momento sí teníamos contrapeso. Sí teníamos, aunque duraba 2 años el contrapeso, pero tú tenías un equilibrio. Pero sí hay que unificar las elecciones. No tiene sentido tener unas elecciones en febrero y unas elecciones en mayo. Eso, si no lo vamos a hacer 2 y 2, cada 2 años, por lo menos unificar las elecciones. Eso hay que replantearse. Sí. Pero lo malo es que para eso hay que modificar la Constitución. Y volvemos otra vez al trauma de modificar constituciones. Ya están hablando de eso. No. Mientras el problema del país va por otro lado, él está ofreciendo reforma constitucional. Pero que hizo lo mismo cuando asumió en el 2020. Inflación, parálisis. 13 meses de diálogo para nada. Vamos. Pero tenemos lo siguiente, la economía está en debacle. Aunque no se haya querido oficializar en muchos renglones por el sustento sobre todo del turismo en el peso de la aportación al Producto Interno Bruto, prácticamente toda la dinámica de la economía está en negativo desde hace varios ciclos. Los gastos del gobierno están por encima de los 85 pesos por cada 100 en gastos corrientes. El nivel de endeudamiento y la calidad del endeudamiento no ha ido a inversión pública al desarrollo. Todo lo contrario. Han tumbado la inversión pública de un promedio 4.6% del PIB, lo han tumbado a 1.2% y ha llegado a periodo de 0.76%. El Banco Central registra provincias como Monseñor Noel, Samaná, que tuvieron un periodo presupuestario con 0 pesos de inversión pública. Una cosa inédita. Y a la vez, entonces, he visto con sorpresa que el empresariado, que siempre ha estado atento a esos temas de la calidad del gasto, se ha quedado un tanto mudo en lo que tiene que ver con señalar hasta estas ayudas sociales no condicionadas, que esto también fue un flaco de mucha atención y tensión entre gobierno y empresariado, pues son los impuestos que van destinados a eso. ¿Cómo abrigar esperanza en un proceso de reforma y rediseño, más allá de lo fiscal, lo tributario,
hasta también de lo que es el modelo de desarrollo que tenemos, o que aspiramos, o que necesitamos, impuesto por la dinámica regional y de competitividad del país. ¿Tiene credibilidad esta administración para eso? Mire, yo creo que si hay algo positivo de este gobierno ha sido la generación de confianza, que ha traído inversiones importantes y ha colocado a nuestro país en un país envidiado por muchos otros en materia de crecimiento económico, pero también de un clima de inversión positivo, y eso hay que valorarlo. Yo creo que sí, también a nivel de políticas públicas, sin embargo, hay que repensar el modelo del gasto, pero también el modelo, llegar realmente a aplicar las reformas estructurales. Nosotros agotamos 6 años de una discusión de un pacto eléctrico que se suponía que era para lograr aplicar la ley. No era más que eso. O sea, un pacto para aplicar la ley. ¿Por qué un pacto para aplicar la ley? Porque cuando tú tienes un problema tan fuerte como el que se generó en el sector eléctrico, de un desfase en la aplicación de medidas correctivas o de medidas que tú tenías que implementar, no lo puedes aplicar de golpe. Entonces tiene que irlo aplicando, y se hizo un plan de desmonte de la tarifa. Cuando hablamos de desmonte, es de desmonte de pérdidas, o sea, de desmonte del subsidio. A 6 años para no entrarle de golpe a la gente con una tarifa que de repente te transparentara todos tus costos, pero que al mismo tiempo es mucho más elevada porque casi la mitad de la gente no la paga. Entonces, tú tienes una tarifa enorme porque eres muy ineficiente en tu forma de facturar. Entonces, tienes que ir trabajando esto en la medida en que tú vas adquiriendo más clientes, vas transparentando la tarifa. Lamentablemente no pudimos hacer nada. Todo lo contrario, estamos en una situación peor que la que estaba antes. Muy grave. ¿Qué hacer ahora? Yo entiendo que la única vía es volver otra vez al pacto. Volver al pacto significa volver a hacer un cronograma de aplicación de lo que se acordó, porque esa es la única forma de tú llegar. Es verdad que cuando empezamos la pandemia, cuando se firmó el pacto, era muy complicado, empezó la crisis de la guerra de Ucrania, todo esto. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo, porque no vamos a seguir desangrando la finanza pública, atento a que a alguien no le guste pagar la luz, o que haya una cultura de no pago de luz. Señores, aquí habíamos avanzado en el pago de luz, y otra vez tú no le puedes ir a cortar una luz a una gente. Te dicen, no, pero eso es mío. Es una cultura que se fue tratando de desmontar, y ahora otra vez. Entonces, otro tema que a mí me preocupa, y tú lo decías, es la seguridad social. Todo el mundo habla de que hay que reformar la seguridad social, pero no sabemos para dónde vamos. Es lo que tú vas a implementar. Vas a volver a lo que tenías antes. Imposible. Primero, eso no tenía cobertura para nadie. Nadie tenía cobertura, solamente la gente que tenía 2 salarios mínimos. Segundo, estaba quebrado. Entonces, esto que tenemos que cuidarlo y buscar la forma de cómo mejorarlo. Ahora bien, dando ese tipo de subsidios a todo el mundo, tú no vas a fortalecer un sistema de seguridad social. Tenemos que repensarlo. Porque si seguimos desangrando todas las finanzas públicas en subsidios, en jubilaciones que son paralelas a la seguridad social, porque son paralelas, la ley de seguridad social prohíbe que tú tengas sistema de reparto. Qué barbaridad. Después del 2001. Entonces estamos cometiendo algunos errores que hay que repensarlo. Y eso lo digo con muchísima... como si yo fuera ya una vieja que está dando consejos. Responsabilidad. Responsabilidad. La actuación del gobierno da credibilidad a encumbrar ese debate y esa reforma que necesita el Estado. Pero es que a mí me teniendo ese predominio que tendrá ahora en el Congreso. Pero es que a mí me da la impresión de que esto es un tema que los sectores tienen que fortalecer sus opiniones para que esto sea un tema de debate, porque muchas veces... Es que hay una mayoría absoluta que es la que tiene la capacidad de tomar decisiones ahora mismo, porque no importa que la sociedad civil se pronuncie ahora
En los escenarios verdaderos donde se toman las decisiones es en el Congreso. Y ahora mismo, por ejemplo, el oficialismo. Pero eso pasó antes. Sí, pero ahora mismo el oficialismo. Y nosotros hablábamos, claro no hay que un sí, problema. Pero oiga, ¿qué está pasando antes que no pasaba antes? Por ejemplo, usted estaba hablando de la pérdida del sector eléctrico. Un 46% de lo que se presupuestó para el año entero ya se gastó en el primer cuatrimestre. Estamos hablando de que el pasado gobierno le dejó la pérdida de un 27, un 28, y se gastaban 500 millones de dólares al año, ahora estamos gastando. Sí, Pero eso eso fue fue, lo que- pero eso fue lo que sí pero- se- pero lo estoy diciendo, que pero no, quiero pero recalcar. fue, Lo que yo quiero- no, lo que yo fue quiero una, es no que fue, ellas- no fue por ineficiencia, No, ¿el qué? No es ineficiencia, fue una decisión del gobierno ¿Cuál? de abastecer a toda la población de energía. Por eso es que yo creo que el debate tiene que ¿El ser, nivel de la pérdida? sí, porque es una decisión, fue una decisión que se tomó. Yo quiero que tomemos, o sea, por eso es que tenemos que un poco rasgarnos las vestiduras y decir, no importa, todos los gobiernos han tenido mayoría, este es un gobierno que por lo menos yo he tenido la dicha de que es un gobierno abierto, que discute, que tiene, nosotros tenemos un gobierno democráticos, tenemos un gobierno de apertura y eso es una dicha que tenemos que cuidar. Pero tenemos que repensar nuestro modelo y nuestro modelo implica inclusive, por ejemplo, esa decisión, fue una decisión tomada, correcta o no, para mí, a mi entender. El déficit que hay quiere decir que fue porque el gobierno abastecer al 100%. No porque han quitado, por ejemplo, 3 de este. ¿Qué es lo que dice? Por ineficiencia. ¿Qué es lo que decía el Ella no lo pacto? está calificando. No, Ella yo no, está estoy diciendo diciendo- que es una decisión del gobierno. Sí, sí, sí. Que sea bueno o mal es otra cosa. Óyeme, ¿qué es lo que pasa? Te digo, por ejemplo, el pacto eléctrico decía, yo voy subiendo abastecimiento en la medida que voy reduciendo pérdidas. Abastecimiento quiere decir suministro de energía. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes lo que se llaman apagones programados. Apagones programados es porque tú, el sistema, para equilibrarlo financieramente, no puedes seguirle dando luz a todo el mundo. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes el sistema de cortes en base a los sectores que pagan y los sectores que no pagan. ¿Qué pasa? Cuando tú tomas la decisión de abastecer, porque es una decisión de gobierno, tú inmediatamente estás tomando la decisión, bueno, Ya Asumir asumí la yo pérdida. voy a asumir esto. Entonces, eso es una decisión de gobierno. Ahora bien, yo creo que dentro de la discusión de un pacto fiscal debe discutirse si realmente vamos a aplicar ese plan que era voy subiendo abastecimiento en la medida que voy bajando pérdidas y voy mejorando los cobros. ¿Por qué? Porque es que no puedo seguir subsidiando, porque lo estoy pagando por otro lado. ¿Entiendes? Estoy pagándolo por impuestos, porque eso es el tema. El que no paga la electricidad, cuando tú tienes un 100% de abastecimiento, la está pagando el impuesto, señores. Claro. O sea, la Porque estamos alguien la pagando nosotros, paga, exactamente, alguien la paga. Y eso es lo que hay que repensar. Sí, Igual con el sistema de subsidiado de seguridad social. Si tú vas a subsidiar en la seguridad social a todo el mundo, es con impuestos, en vez de aplicar el régimen contributivo subsidiado. Entonces, es una decisión que se tomó. Ahora bien, hay que repensarla. ¿Quién lo paga? Vamos, Sí, Israel. sí. La cenicienta de todas las reformas tributarias, porque habemos reforma tributaria, eso lo dijo el presidente, ha sido el sector de los alcoholes. Sin embargo, en la última reforma fiscal que se pensó tratando de aumentar la presión tributaria en un 3% del PIB, terminó en menos de un 1, en 9.98 más o menos, después de todas las negociaciones. Y volvieron y hincaron al sector de los alcoholes, lo recuerda, ¿verdad? Eso produjo que se creara un mercado informal paralelo dentro de los últimos 10 años que se han dado, lo que ha producido un sinnúmero de muertes inclusive, ha creado un problema de salud. Y contrabandos. Y contrabando, exactamente. Increíblemente, la informalidad, y como usted bien estableció, la presión tributaria volvió y bajó. Porque pasó un sinnúmero de empresarios, emprendedores, al no sentir que se le estaba retribuyendo esa contribución, bueno, pues pasaron a la informalidad. ¿Qué va a pasar nuevamente en República Dominicana frente a esa reforma tributaria que va a haber indefectiblemente si los sectores que tributan? Yo recuerdo esa imagen de don José León Asensio en la ley 14700 que tuve una participación por los pasillos del Palacio llevando su propuesta de llevarse la cervecería. Eso fue lo que se dijo. Yo nunca vi ese documento, pero eso fue lo que se dijo, la producción de la cerveza dominicana a Puerto Rico o a cualquier parte del mundo. ¿Qué va a pasar en sentido general con esa cenicienta al respecto de verlo como ese nicho de tributación en República Dominicana?
Bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es que un aumento por sobredimensionado de las recaudaciones en base al impuesto a los alcoholes no solamente provoca una disminución de las recaudaciones per cápita, sino que provoca 2 muertes. Fueron 400 muertes que pasaron en el 2020. 400. 400 muertes. 400. A nosotros se nos olvida. Claro, Pues claro. si no pierde. Acuérdate que en ese año estábamos compitiendo No, yo con sé. los muertos del COVID. Claro, Pero hubo sí, momentos- Sí, yo recuerdo que había unos boletines del 400 COVID y los boletines Porque, de la ¿qué muerte por pasaba? alcohol adulterado. Cuando tú Sí. tienes, 200. porque tú tienes, es lo que tú decías, o sea, la gente tiende a buscar la vía más fácil de nutrirse Satisfacer su necesidad. de sus necesidades, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene esa visión institucional de que hay que pagar, bueno, no, lo más fácil, pero tampoco tienen el conocimiento y la formación de saber que eso puede hacerle daño. Son gente que no tiene la educación, pero al mismo tiempo, si tú no tienes las instituciones debidamente fortalecidas para combatir o evitar o prevenir los ilícitos o la evasión, se te pueden crear las situaciones que se generaron en el 2020. ¿Qué pasó? Hubo un COVID, se perdieron los controles, empezaron a producir unas destilerías clandestinas que eran supuestamente para alcohol del COVID, ¿recuerdan? ¿Y qué generó esto? Esto generó unas muertes que todavía quedamos asombrados. Como, yo no sé si tú lo estás diciendo, había momentos en que había más muertos de alcohol adulterado que que por los COVID. boletines. Sí, que del COVID. Eran Entonces los es muy boletines. peligroso, muy peligroso. Pero además, los números están hablando. Los números están hablando porque recuérdense que en el caso del alcohol específico, del impuesto específico a los alcoholes, es un impuesto que se va ajustando por inflación cada 3 meses y sigue incrementándose. Entonces ya los números están hablando, hay una tendencia de una disminución del volumen de venta y del volumen de recaudación. No es una tendencia, ya está claro, o sea, desde el 2022 a la fecha hemos bajado los niveles de recaudación por alcohol, sobre todo por ron dominicano, que en el 2023 tuvimos el peor comportamiento de recaudaciones de alcohol de los últimos 20 años, per cápita. ¿Por qué? Porque se va haciendo un desvío del consumo o hacia otros productos o hacia productos que no tienen o calidad o que evaden. O se da una Porque se producen tendencia en el mercado informal. en el mercado informal. Entonces eso es un tema muy delicado. Y ahora que se va a generar esta discusión, nosotros decimos, bueno, es que lo que siempre se piensa es que cuando hay una reforma tributaria, tú vas a gravar al alcohol, Al cigarrillo. y a la las fuego de cervezas azar. Y a los juegos de azar. Pero hasta un punto, porque si tú sigues colocando en una situación como se vio en el 2012, lo que tú persigues no lo vas a lograr. No lo vas a va a lograr. desaparecer. En la Va- máquina- va a en matar la máquina- gallina los huevos En de la oro. máquina de juego de azar, aquí todo el mundo sabe que se montó una estructura mafiosa, con máquinas hasta en los colmados. Sí, sí. Mafiosa que funcionaba en el Ministerio de Hacienda. Sí. No me mire así él. Sí, No, yo no lo estoy mirando. Sí, No, sí. eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Mire, una pregunta, dos preguntas. Primero, Dirigida usted por que Hacienda, viene, usted que viene de la industria, que tiene más conocimiento que cualquiera, porque permaneció mucho en la asociación de industria y conoce cómo se comportan las empresas dominicanas respecto a otro mercado. Esta crisis tan prolongada de Haití, ¿qué tanto ha afectado el crecimiento, la finanza, la evolución de las empresas dominicanas, de la industria, La relación comercial de ambos exactamente, países. con ese país? ¿Qué tanto ha afectado en los volúmenes, primero? Y por último, ya con lo que tiene que ver su función ahora en la industria del ron, ¿qué se hace con el ron que se produce aquí? Aparte del que está diseminado en los centros comerciales nuestros, sí, ¿a dónde van? ¿A dónde se exportan? ¿A cuáles continentes va la producción del ron dominicano? Bueno, realmente la situación de Haití ha afectado muchísimo al exportador dominicano. A la industria A la dominicana. industria, Sí. sobre todo a la industria nacional. Recuérdense que nosotros tenemos 2 tipos de industrias.
La que es para exportación, que es la de Zona Franca, que es prácticamente una industria de procesamiento de marcas de fuera, ¿verdad? Y la industria nacional, que es la que desarrolla nuestra propia marca, Sí. ¿verdad? Que es en la que nosotros hemos trabajado toda la vida. Esta se ve afectada porque ¿Qué le el vendemos mercado a haitiano ellos? es un mercado natural. ¿Qué le vendemos a ellos? Nosotros todos los alimentos, Haití depende mucho de República Dominicana. Lamentablemente no es que se ha parado, es que ha habido una desviación también del consumo hacia otros productores por la situación de la frontera, también porque tú no tienes los controles debidos. Allá hay una pobreza casi extrema y se disminuye, no ha disminuido en su totalidad, estamos hablando de que ha bajado un 40% las exportaciones que se declaran, porque recuérdense que hay exportaciones declaradas y otras que son las que la carretilla lleve, que es el mercado binacional. Claro. Esa también se ha visto afectada. Se ha visto afectada, sobre todo cuando cerramos la frontera, pero se mantiene el comercio porque ellos tienen que subsistir. Es nuestro mercado natural, pero también significa un desafío importante para los industriales dominicanos que miren hacia otros mercados. Yo creo que todo tiene su pro y su contra. El industrial, al ser una isla y también tener esa dualidad de una industria que se creó para la exportación y otra para el mercado local, se quedó muy... se acomodó mucho. No es acomodar, yo no diría que acomodar, porque el mercado dominicano es un mercado bueno, es un mercado bueno. De hecho, las industrias dominicanas ven cómo hay un crecimiento de sus ventas por el consumo del propio dominicano, y a esto tú le sumas el turismo, eso es muy importante. O sea, no es un mercado malo. De hecho, muchos extranjeros y empresas extranjeras quieren venir a República Dominicana a vender, porque es un buen mercado. Pero sí hay que expandirse. Hemos tenido algunas situaciones, porque, por ejemplo, nosotros empezamos con países muy poderosos a hacer acuerdos de libre comercio, como Estados Unidos, como la Unión Europea, y no es... El Caribe, Bueno, Centroamérica, que ya tenía una cultura de intercambio comercial de toda la vida. Ellos toda la vida habían tenido un intercambio entre ellos. Y nosotros empezábamos esa cultura. Nosotros hemos ido avanzando. Y en el caso del ron, tú ves ese ejemplo, se exporta a 70 países. El ron de aquí. El ron dominicano se exporta a 70 países. Por doquier tú lo encuentras. Es una empresa, es una industria emblemática y es una industria que identifica a los dominicanos. Pero no solamente a nivel del exterior, sino también a nivel del turismo. Ya tú sientes como el turista, cuando tú apalancas el turismo con las bebidas locales y con el mismo cigarro dominicano, que debería tener también un trabajo de denominación de origen. Claro. Cuando tú empiezas a hacer ver que esto es un país donde tú tienes, como decía el eslogan, lo tiene todo, pero que tú puedes complementar tu oferta turística con también esas bebidas marca país, como la bebida, el ron dominicano, pues se hace, no solamente genera mayor valor agregado, sino genera una experiencia. Y es una experiencia que no se olvida. Cuando tú piensas en México, tú no piensas en la calle de México solamente, tú piensas en... Exacto, tú piensas pero tú piensas en el tequila. Claro, en el tequila. Claro, siempre que tú piensas en algo, entonces es una experiencia. Es una experiencia y eso es lo que se trata. O sea, nosotros tenemos que hacer. Es un factor identitario. De mi parte, finalmente, siempre contigo es extraordinario. De mi parte. Si ustedes tienen otra, le hacen otra. Pero miren, siempre es extraordinario conversar y escucharte. Pero yo quiero preguntarle más o menos en la misma línea de la última pregunta, pero otras variables que siempre he tenido las dudas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado, a final de año, de ir a Brasil. Y yo quedé gratamente impresionado con la multiplicidad de industria local, de productos, de zapatos de calidad brasileños, de carteras, de marcas locales. Entonces yo digo,
¿Por qué nosotros, evidentemente, es un país sumamente enorme, es una potencia, no nos podemos comparar? Pero yo recuerdo cuando era más pequeño que aquí había una industria local de calzado, de una serie de cosas, y como que todo eso ha desaparecido. O sea, y al final yo soy un hombre abierto a que la inversión extranjera venga. Yo creo en eso porque es una forma de desarrollar el país por múltiples razones. Ahora, creo también que paralelamente a esa inversión que viene focalizada a sectores muy específicos, debería haber una industria local más fuerte y más diversa, porque existe una industria local de ron, de tabaco, de otras cosas, pero yo siento como que no hay una diversificación habiendo potencial. Hay, por ejemplo, muchísimas zonas, pero como que no se recibe el apoyo suficiente. Elvi, eso se llama competitividad. Cuando ustedes oyen hablar ese término, que todo el mundo dice, ¿qué es lo que es competitividad? Sí. ¿Qué es eso? Es un término que yo me crié con ese término. No es otra cosa que tú comparar tu costo de producción con otro país. ¿Qué pasa con República Dominicana? República Dominicana es un país pequeño, muy pequeño, no tiene economía de escala, no tiene recursos naturales como tienen esas potencias internacionales. Entonces, además de eso, tú tienes un boom de China. El boom de China que acabó con muchísimos países, sobre todo con los pequeños. ¿Te acuerdas de la industria del gin aquí, verdad? ¿Te acuerdas de eso? Claro. Esa industria del gin era, creo que había un sitio que se llamaba Villagin. Sí. Villagin, donde estaban todos los productores de gin. Claro. Y eran unos gin fabulosos. El dominicano de clase media alta compraba los gin de aquí. Correcto. Pero tú tuviste varios factores. China, el acuerdo multifibra que se generó, que cambió la forma también de exportar. El mercado, la globalización hizo que países tuvieran que competir de tú a tú con economías grandes. Con monstruos. Con claro. monstruos. Brasil es Brasil. Pero además nosotros hemos estado rezagados con políticas públicas que sean más claras a nivel industrial. Yo soy de la que pienso que todavía estamos a tiempo, pero no hemos quedado. Sí, pero por ejemplo, no hay mejor política industrial que las compras gubernamentales. Nosotros todavía no hemos desarrollado una buena política industrial de compras gubernamentales. Brasil tiene un desarrollo de la industria para proveer al Estado brasileño enorme. Claro, estamos hablando del Estado brasileño, ¿entiendes? Entonces, es una industria grandísima. Y así también hay varias componentes de una política industrial que hay que ponerlas llevarlas a cabo y que creo que nosotros tenemos que ir caminando en ese sentido. Pero ahora ya no se trata de competir con precio, porque es que tú no vas a poder competir en base a precio, es muy difícil. Por eso es con valor agregado, con experiencia. Mano de obra cualificada. Entonces, ese es el giro que tenemos que ir dando. Es un giro de buscar productos que realmente identifiquen alguna cualidad que hagan que ese producto sea único. Claro, eso no es para todo. Por eso tenemos que tener unas políticas industriales para compras locales, que lo tienen todos los países. Fíjense cómo Estados Unidos le acaba de poner, ¿cuánto? 100% de impuesto arancelario a productos chinos. 100%. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso es una política de promoción industrial. Claro. Y de protección. De protección, pero eso es promoción industrial. La gente le llama proteccionismo. Sí. Es verdad, porque ese es el cliché de todos los neoliberales. Y de la Organización Mundial del Comercio. Sí, que caímos en esa trampa todos. Y los únicos que no la aplican son los grandes. Obviamente, claro. El órgano de resolución de controversia me van a matar a mí. Siempre gracias, es un honor, señores. un privilegio recibirla y compartir y conversar con usted sobre todos estos temas interesantes. Y yo sé que la audiencia se deleita también. Gracias. Cuando le Aunque escucha. sea cada 2 meses tiene que venir. Vamos al contacto y regresamos.